Hola equipo, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar acerca de uno de los últimos temas, que es el análisis estratégico y prospectivo de una organización. Estas metodologías en realidad se pueden aplicar a cualquier contexto, a cualquier organización, incluso hasta la vida personal en torno a lo que queremos hacia adelante, ¿no? O sea, lo que queremos hacia futuro, pero pensado de una manera estratégica. Y además fundamentada en eh, algunas variables cuantitativas y variables cualitativas que nos permitan tener mayor certeza de que ese futuro, que quizás es incierto, pues se reduzca hacia lo que realmente nosotros queremos en función de lo que estamos deseando. Em, en ese contexto, vamos a ver tres metodologías muy concisas, muy elaboradas y pensadas para esto y que se articulan muy bien para un ejercicio prospectivo y estratégico de lo que queramos hacer. Tenemos el método MITMAC, el método MACTOR y el eje de Peter Schwartz que desarrollan, vuelvo y digo, una estructura lógica para llegar a tener una estrategia prospectiva de nuestra organización. En este sentido, estas tres metodologías o métodos que vamos a mirar, lo que buscan es hacer un análisis estructural, ¿sí? Todo comportamiento en una organización o el mismo comportamiento humano está determinada por estructuras. ¿Listo? Entonces lo que vamos a pensar y a reflexionar es acerca de esa estructura que tengo actualmente y cómo la puedo transformar o reestructurar para que esto que va a pasar en el futuro, teniendo en cuenta X, Y Z variables que pueden ser incertidumbres, pues respondan a lo que yo quiero dentro de mi sistema, ¿cierto? Y nosotros ya en muchas ocasiones hemos hablado de que es un sistema, pero lo voy a recordar como un conjunto de elementos o componentes que conforman un todo y que ese conformar un todo lo que busca al final es llegar a un objetivo común. ¿Listo? Entonces, esta primera metodología, que es la metodología o el método MITMAC, lo que busca es encontrar esa interacción de diferentes variables o factores de cambio, o sea, factores que pueden promover el cambio o la reestructuración, ¿cierto?, de mi sistema. Identificar al final cuáles son esas variables que me van a ayudar a mí a transformar para mejorar, claro está, hacia futuro mi sistema, mi organización. ¿Listo? Entonces el MISMAC va enfocada a factores de cambio. El método MACTOR también hace un análisis estructural, ¿cierto? Y está pensando también en ya en las variables estratégicas que hemos identificado previamente, pero aquí se focaliza es en los actores, entidades, personas que desarrollan una influencia muy alta hacia esos cambios de estructura o consolidación de estructura que tenemos en nuestro sistema, en nuestra organización. ¿Listo? Entonces, MISMAC, factores de cambio. MACTOR, los actores. Cuando hablo de actores, estoy hablando de cualquier persona, entidad, organización, o dentro de una organización podríamos estar pensando también en algún conjunto de elementos, como los trabajadores, por ejemplo, los directivos. ¿Listo? Que son eh, actores funcionales dentro de una organización. ¿Listo? Entonces, al final, con el MACTOR vamos a determinar cuáles son esos actores que tienen una alta dependencia sobre el interés mismo que yo estoy desarrollando. ¿Listo? Y ya tenemos claro cuáles con el MISMAC, los factores de cambio, y con el MACTOR, cuáles son los actores que me van a ayudar a mí a contribuir y a reestructurar si es necesario mi sistema. Ahora, con esta información, yo ya puedo pensar en escenarios prospectivos, ¿cierto? A través de algo que se llaman los ejes de Peter Schwartz. Esta metodología lo que genera son escenarios catastróficos, escenarios muy optimistas y dos escenarios realistas, que es básicamente hacia donde uno casi apuesta. ¿Listo? Y con esta metodología de generación de escenarios, nosotros podemos plantear qué podría pasar en cada uno de esos, teniendo en cuenta las variables estratégicas y cómo podrían intervenir de alguna manera los actores en que se desarrollen y que se lleve de manera sostenible el escenario que nosotros estemos analizando. Así que bueno, aquí
Para ese análisis estratégico y prospectivo, yo les había dicho que tenían que instalar dos software, que es el Micmac y el Mactor, que son software especializados para lo que estamos hablando, variables estratégicas o factores de cambio y actores claves. Hay un último software que no lo vamos a poder ver por tiempo, que es UCINET. Igual con la información que han generado, ustedes pueden crear algo que se llama un análisis de redes sociales, que lo que busca es encontrar esas iteraciones y esas relaciones también de dependencia e influencia, pero a través de un gráfico que ayuda mucho cuando hacen una presentación. ¿Listo? Entonces, con el método Micmac, lo que tenemos que hacer, chicos, para hacer esa identificación de variables estratégicas o factores de cambio, en algunas literaturas lo llaman de una manera, en otra de otra, es tomar la información que nosotros creamos que son necesarias para transformar o que pueden cambiar y que ese cambio va a modificar el comportamiento, la eficiencia, ¿cierto? El rendimiento, lo que ustedes quieran analizar, ¿cierto? Eh, entonces, simplemente es hacer un cuadro en Excel en donde yo determino 4 columnas. En la primera pongo el nombre completo de esta variable que puede incidir sobre el objetivo que yo tengo, ¿cierto? Aquí les estoy mostrando un ejemplo que se desarrolló con una estudiante de maestría, en donde se quería hablar acerca de la gestión del agua en Villavicencio. Básicamente, ella enumeró 3, 6, 9, 12, 15, 17 diferentes variables. Entonces uno las escribe tal y como las piensa que son. Luego para el software, porque esta información va al software, se escribe un nombre corto, ¿sí? Para que no se cargue tanto cuando se generen las gráficas con nombres tan largos. Entonces uno hace un nombre más corto, que entienda uno pues de qué estamos hablando. Luego hace una descripción de qué quiere decir esa variable, a qué hace referencia. Entonces, por ejemplo, yo decía aquí una variable, cultura de uso responsable, y pongo un nombre más corto que es cultura y la describo. Cuando hablo de cultura de uso responsable, pues del agua, que en este caso era sobre ese ejercicio, la descripción de esta variable era que hacía referencia a la conducta humana individual hacia un uso responsable del agua. Y después agregaba yo por acá algo que se denominan las familias para el software, que no es más que hacer una segregación por diferentes factores. Entonces, los factores de cambio podrían ser sociales, económicos, tecnológicos, institucionales, productivos, normativos, o podríamos simplemente segregarlo a esto que nosotros hemos denominado desarrollo sostenible, que son 3 componentes, ¿no? Social, económico y ambiental. ¿Listo? Em, ya como les había dicho, el objetivo es identificar las variables estratégicas, influyentes y que también dependen de la evolución misma del sistema y el comportamiento del sistema. Importante, estos ejercicios tienen que hacerse en un conjunto de individuos, ¿sí? Eso es lo ideal, pero aquí vamos a hacer el ejercicio en grupo. Ustedes van a tomar los grupos de trabajo, esa organización o bueno, este producto que ustedes han pensado desde el primer corte, pues lo van a llevar aquí a este contexto, ¿listo? Pero reitero, el ejercicio real es hacerlo si uno está en una organización, pues con el gerente, con la persona de recursos humanos, con la persona de recursos financieros, ¿cierto? Con todos básicamente para que esto que va a salir de acá tenga una co-creación entre todos y que no solamente sea un personaje que se sienta y crea unos escenarios futuros, sino que entre todos al final, haciendo una concertación de los valores que se ponen en cada matriz, pues resulte que es lo que en común quieren todos. ¿Listo? Para el método Mactor, entonces lo que se desarrolla es una matriz también en Excel, ya les voy a mostrar unos ejemplos, en donde agregamos mm, al actor, el nombre corto del actor y la definición de lo que sería ese actor, ¿sí? Este método también requiere de mucha consulta,
de ir a preguntar, bueno, sobre esta problemática, ¿quién incide? Ustedes por ahí ya hicieron un primer ejercicio para identificar actores sobre ese producto o esa organización. Entonces, pues no va a quedar tan difícil, ¿cierto? Igual, también se debe hacer de manera consensuada, no solamente una persona. Entonces, por eso ustedes lo van a trabajar en grupo, en los grupos de trabajo que están actualmente. Son esas tres columnas, ¿listo? Entonces, antes de pasar al último método, voy a desarrollar lo que necesito que pues se vea en el trabajo final de ustedes. Entonces, mm, vamos a abrir Bitmac para comprenderlo primero. Abrimos la aplicación, que no es nada complejo en realidad eh, pensarla. Y acá lo que nos pide básicamente es organizar la información de lo que ya hicimos en Excel. Ya les voy a mostrar cómo se configura en Excel, aunque ya les mostré un ejemplo en PowerPoint. Lo primero que hacemos cuando abrimos el, el software Mac es que vamos a abrir un nuevo fichero. Pues simplemente le vamos a abrir y le vamos a poner un nombre. En este caso es Mac, estamos hablando de variables, ¿cierto? Entonces le ponemos variables o factores. Bueno, factores de cambio. ¿Listo? Bueno, el nombre que ustedes les quieran dar. Este es el nombre del proyecto, pues. Vamos a guardar un fichero para nosotros después abrirlo. Entonces yo le doy aquí en esta opción que dice guardar y ubico una carpeta que me interese, ¿sí? Yo por aquí tengo una carpeta que se llama Mac, ustedes pueden ponerlo proyecto final o algo así. Y le escriben un nombre, pues para que después ustedes puedan, si necesitan modificar algo, cambiar algo, pues simplemente se abrir este nuevo archivo. Factor de cambio. Y lo guardamos. ¿Listo? Entonces, ¿qué información vamos a agregar? Simplemente aquí donde dice, bueno, siempre vamos a darle guardar porque esto es un software muy específico. No pesa nada, pero pues a veces tiene problemas de que se falla pues las funciones que uno espera de él. Entonces, acá vamos a darle donde dice toma de datos y es simplemente agregar dos matrices. Donde dice variables, le damos clic y aquí vamos a agregar algo. ¿Listo? Y también donde dice parámetros de cálculo. Perdón, ahí no. En matrices de influencia directa. Lo que vamos a hacer es un ejercicio básico de uso del Mac. Tiene otras funcionalidades muy ligadas a lo que vamos a hacer, eh, pero también ustedes pueden seguir explorando el software. ¿Listo? Entonces, es en variables que nos sale esta tablita de lista de variables y donde dice matriz de influencia directa. ¿Listo? Sobre estas dos vamos a agregar la información. Entonces voy a cerrar esto y les voy a mostrar qué información es la que necesitamos agregar. Em, para el Mac, mira, aquí ya se me creó el fichero, ¿cierto? Que después yo puedo cerrarlo y seguir trabajando sobre él. Vamos a agregar dos archivos. El primero, que ustedes tienen que crear lo que se llaman factores de cambio, que serían todas esas variables que inciden finalmente sobre la dinámica o la evolución de mi sistema de la siguiente manera. Van a crear entonces una primera hoja en Excel que se llama factores con la información que les mostré ahorita. El nombre de la variable o el factor, como lo quieran llamar, un nombre corto, ¿cierto? Una descripción de esa variable. Y esto que se llama familia, pues eran los factores también, que una categoría que quisiera darle uno a cada una de estas variables, ¿cierto? Después de que yo hago esto, que es lo que ustedes tienen que hacer, crean una hojita y genera una matriz como de iteración por pares, ¿sí? Entonces yo pongo acá todas las variables, ¿cierto? Hacia abajo o en columna y luego la pongo hacia los lados o en fila, ¿cierto? Y después empiezo a hacer la iteración de cada uno, la relación de cada uno de ellos. Eso es lo que yo tengo que hacer. ¿Listo? Se me fue algo más. Con esta información nosotros ya podemos trabajar. Importante. ¿Cómo vamos a hacer la iteración?
aquí nos va a decir ya el mismo software cómo deberíamos hacer esa matriz de influencias. Entonces, si hay una influencia uno a uno, lo que vamos a hacer, la variable uno con respecto a la variable 2, ¿qué pasa? O no hay influencia, uno pone un cero. Si la influencia es débil, uno. Si la influencia es media o si la influencia es muy fuerte, ponemos 3. Este potencial implica para otros contextos, no lo vamos a tocar en esta ocasión. ¿Listo? Es eso. 1, 0, 1, 2 y 3. Lo primero que hay que tener presente es que esta diagonal que estoy señalando, que es la interacción de cada uno de, de las variables consigo mismo, o sea, ay, me corrí en algún lado. En algún lado me corrí. Bueno, el caso es que esta iteración que tenemos acá, no, perdón, el error fue mío, esto sí iba. Que cuando corrí esta información se corrieron todas las filas, pero no importa. ¿Listo? Ahora sí. Cuando yo hago este cruce o esta diagonal, siempre va a existir un cero. Es lo primero que ustedes pueden marcar en la diagonal, porque es una interacción que tiene pues de la misma variable. Sí, la voy a poner aquí en amarillo para que la vean más fácil. Todo esto está en cero porque la primera relación que yo digo, la cultura del uso responsable frente a la misma cultura del uso responsable, pues no hay influencia ni nada porque pues es la misma cultura. ¿Listo? Es la misma variable, perdón. Y así lo empiezo a hacer con cada uno de ellos. ¿Listo? Eso es lo que necesitamos que desarrollen de iteración. De cero, siendo que no hay influencia, hasta 3, que es alta influencia. ¿Listo? Entre las variables. Bien, esto ahora sí lo podemos guardar. Importante aquí para Mac, hay que guardar los archivos de la siguiente manera. Guardar como. Y lo vamos a guardar en este tipo de archivo. Libro de Excel 97-2003. Ese es el tipo de archivo que nosotros vamos a guardar. ¿Listo? Y ahí sí le damos guardar. Si no lo guardamos en este tipo de archivos, no nos va a leer el software. ¿Listo? Mac. Bien, entonces vuelvo y voy a cerrar así el archivo y vengo a Mac. Y lo que le voy a decir es, bueno, seleccioname las variables primero, las que me interesan. Yo podría aquí ponerme a agregar uno a uno, añadir, y voy agregando acá el título corto, el tema y la descripción, ¿sí? Uno por uno. Pero ya como lo hice en Excel, yo lo puedo arrastrar desde esta opción que dice imprimir desde Excel. ¿Listo? Le voy a imprimir desde Excel. Voy, busco ese archivo que yo llamé ahorita factores de cambio y lo voy a abrir. ¿Listo? El software por defecto nos toma de una vez toda la información. Nos dice, bueno, desde la primera línea, no, desde la segunda, y así no toma el título y ya simplemente le doy OK y la información pues queda cargada acá. ¿Listo? Todo lo que tenemos en el Excel se cargó de esta manera. Entonces venimos y le damos guardar y ahora sí podemos cerrar. ¿Listo? Ahora, cuando abrimos esta segunda recuadro que nos interesa, que es matriz de influencias directas, acá ya tenemos una matriz que se ha generado, ¿cierto? Entre todas las 17 variables que yo tengo como ejemplo, ¿cierto? Y aquí pues las describe también en filas, que es lo que generamos en la segunda hoja. Sin embargo, hay que crear un Excel nuevo para poder cargar. Entonces, yo les había dicho, tenemos los factores de cambio, ¿cierto? Que fueron los que les mostré ahorita, y a la cual hicimos una ponderación. Simplemente nos vamos a tomar mm, las celdas que tengan los valores de iteración, ¿cierto? Me doy copiar y creo un nuevo Excel, ¿cierto? Yo ya lo tengo creado acá. Creo un nuevo Excel. Y este nuevo Excel eh, lo pego acá. En esta nueva hoja de Excel, un nuevo archivo, voy a pegar valores, ¿sí? Y listo. Y le doy guardar. Le doy guardar
como les dije, con el mismo tipo de archivo del libro de Excel 97-2003. ¿Listo? Y ahí sí les permite hacer el cargue en el software. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a cerrar todo esto y nos vamos de nuevo al Mi Mac. Pues vengo y le doy aquí matriz de influencia. Yo podría ponerme a hacer uno por uno a escribir acá el valor de acá, el valor de acá, el valor de acá, pero bueno, ya lo hicimos en Excel, ¿cierto? Entonces lo podemos importar. Entonces venimos, buscan el archivo que ustedes ya han creado ahora recién, con solamente las iteraciones, quitan los títulos de las variables y le vamos a dar a abrir. Él, él va a tomar la información de una vez. El mismo pues tiene esta característica que nos ayuda como a hacer esta relación rápida. En el Mactor hay que hacer un ajuste pequeñito y listo. Entonces ya le decimos, ok, listo, acá está toda la información de la matriz de Excel. ¿Listo? Bien, ya hicimos lo que teníamos que hacer, guardamos y vamos a abrir solamente dos gráficas. Aquí donde dice visualización de resultados e interpretaciones. Vamos a mirar en cálculos a partir de MID, que es matriz de influencias directas. La de potenciales en este curso no la vamos a ver. Es darle clic sobre donde dice plano directo, ¿cierto? Es la primera gráfica que vamos a analizar. Esta es una gráfica que es importante entenderla como el recuadro de influencias, como lo dice aquí en el eje Y, influencias, y dependencias por aquí abajito, como lo dice en el eje X. ¿Listo? Entonces, al final, este recuadro de aquí arriba es el que nos interesa, porque es donde están estas variables estratégicas de la iteración de estas 17 variables. Podríamos sacarla de allí con un pantallazo o venimos aquí a esta opción que dice importar hacia Word. En algunos software funciona, en algunos no importa, puede ser pantallazo, pero casi siempre funciona acá. Entonces le damos clic acá y se les tiene que abrir un documento de Word como se me acaba de abrir a mí, en donde está pues el gráfico que acabamos de generar. Lo que hay que hacer acá cuando tenemos muchas, porque a veces salen aquí muchas variables, es trazar una paralela en una diagonal